La energía sexual, el ens seminis, es la gracia de Dios, y el que la pierde es un desgraciado. Hola, soy Guillermo Carpio y esto es Esoterismo Crístico. La energía sexual es entonces la gracia de Dios. Es la base del desarrollo espiritual. Es esa semilla con la que uno puede nacer espiritualmente, nacer por segunda vez. En las Sagradas Escrituras se nos invita al nacimiento segundo. Y si nosotros hacemos una reflexión, todo lo que nace en esta vida nace del sexo. Las personas, los animales, inclusive las plantas. Entonces, asimismo, Dios en nosotros nace del sexo. Esto puede contrariar a algunas personas, pero tiene un sentido lógico. El sexo no es algo alejado de la espiritualidad, muy por el contrario. El sexo es parte de la vida humana y lo que tendríamos que hacer es aprender a purificarlo, llevarlo de una manera más espiritual. Entonces, la manera correcta de hacerlo es a través de la suprasexualidad, que es no perder la energía sexual, no derramar la energía sexual. Hablamos en esos términos porque son términos que tenemos que manejar y evitar algunos términos vulgares. En algunos casos hemos visto que se cree que las antiguas escuelas gnósticas, las antiguas escuelas esotéricas o los antiguos colegios iniciáticos no enseñaban la transmutación de la energía sexual, no enseñaban la transmutación del ens seminis. E incluso he escuchado que algunos señalan de que estos grupos rechazaban más bien el sexo. Y esto hay que saberlo entender. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban el sexo, pero rechazaban la sexualidad mundana. No rechazaban la transmutación de la energía, pero no lo podían enseñar. Antiguamente no estaba permitido enseñar la transmutación sexual. Estaba prohibido por la venerable Logia Blanca y todos los maestros que la conforman. No se podía hablar de la transmutación sexual. Imagínense ustedes cómo eran las personas en los años 60, sumamente puritanos. Se escandalizaban cuando hablaban de sexo. Y ahora en la actualidad, ¿cómo están las cosas? La humanidad se ha degenerado terriblemente y ahora hasta las canciones que escuchan los niños hablan de sexo. No solamente los niños, y son música bastante sexualizada. Entonces, en esa época antigua era difícil. Entonces, esos grupos antiguos lo enseñaban en secreto. En secreto, y solamente se lo enseñaban a quienes veían con aptitudes, tenían facultades, esas personas, para saber reconocer quién estaba apto para poder recibir la enseñanza de la transmutación científica, llamada también el arcano AZF. Esa es la práctica para los casados, para transmutar su energía y para poder lograr la unificación con Dios. Para los casados, con su esposa, para los solteros, existe el bastante conocido pranayama egipcio, que es una disciplina de respiración con mantras, con vocalización. Existen también otros ejercicios físico-esotéricos relacionados también con estos mantras del pranayama, con el mantra Ham Sah. Más adelante lo voy a enseñar en este mismo canal. Entonces, la energía sexual
hay que aprender a transmutarla. Pero he visto de que algunos creen que es solamente cuestión de, digamos, ahorrarla. No es solamente ahorrarla. Tiene que aprender uno a transmutarla. Es decir, una persona común y corriente derrama su energía hacia afuera. Hay que invertir el proceso para transmutar. Ahora la energía hay que llevarla hacia adentro y hacia arriba, a través de la voluntad consciente y de la imaginación. Cuando en esoterismo crístico hablamos de imaginación, hablamos de la capacidad de ver lo que está más allá de los sentidos físicos. La imaginación creadora. Entonces, asimismo, uno se tiene que preparar. O sea, no se puede creer que una persona puede proponerse querer transmutar su energía cargando pues con sus mismos comportamientos mentales. No, eso no se puede, no se puede. Tiene uno que transformarse, tiene uno que dejar atrás ciertos hábitos, tiene que dejar ciertos comportamientos, tiene que dejar atrás ciertas conductas. Tiene que aprender uno a morir de instante en instante. Y ahí es donde entra la ayuda de la energía sexual, porque para poder uno cambiar su mente, para poder uno transformarse, se necesita de la energía sexual, porque ese es el poder, ese es como la gasolina de cada uno de nosotros, para poder transformarnos. Por eso es la importancia de la energía sexual. Entonces la energía sexual viene a transformarnos o tiene la capacidad de transformarnos radicalmente. Entonces, una persona no va a pretender, digamos, buscar la unificación con Dios, la integración con Dios, el nacimiento del ser espiritual en uno, si sigue viendo pornografía, si sigue hablando lisuras, vulgaridades, doble sentido, si uno sigue pensando en cosas relacionadas con sexo. Entonces, así no se puede. Es evidente que tiene que dejar atrás muchas conductas. Entonces ya ustedes entenderán lo difícil y lo complicado que resulta pues la transmutación de la energía sexual, pero lo importante que es para el desarrollo espiritual. Una persona que comienza a transmutar su energía sexual, pues comienza a experimentar estados de conciencia superiores. No es lo mismo vivir bajo la pérdida de la energía que comenzar a transmutar la energía. Hay una diferencia abismal. Y si uno se pone pilas, como dicen, comienza a trabajar uno, comienza a autoobservarse, comienza a estudiarse a sí mismo, entonces puede uno tener la capacidad de transformarse, de cambiar esos patrones mentales, romper con esas estructuras y se comienzan a experimentar pues estados de conciencia. Obviamente pues tenemos que aprender a vivir de momento en momento, a vivir de instante en instante. Fundamentalmente dejar atrás el parloteo mental. Parloteo mental es todo lo contrario de lo que se busca en una vida revolucionaria espiritualmente hablando. O sea, tiene uno que dejar de ser un pensador empedernido. Esta época ya el pensamiento es obsoleto. Esta es la época del desarrollo conscientivo. La conciencia, esta es la era de la conciencia. Estamos en este momento en la revolución de la conciencia. Es la conciencia la que tiene que despertar en nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer sumado a la transmutación de la energía, ¿verdad? A no derramar la energía sexual, a no derramar el enseminis, la muerte psicológica? Bueno, la manera es vivir en clave sol. Vivir en clave sol, ubicarse siempre en uno, ubicarse en lo que está haciendo y ubicarse uno en el lugar. Entonces es como dividir nuestra atención en tres. Si ustedes observan, eso lo abarca todo. Lo que somos, lo que estamos haciendo y el lugar en donde estamos. También hay que aprender
a sentir los latidos del corazón. O también puede servir sentir las respiraciones. O también puede servir sentir o escuchar ese sonido de frecuencia que hay en el silencio. El silencio tiene un sonido. Siempre se ha hablado del sonido del silencio. Hay una frecuencia. Entonces, si uno se concentra en esa frecuencia, inmediatamente la mente se queda quieta. Y ahí es que uno comienza a despertar conciencia. Y este ejercicio tiene que hacerse constantemente durante todo el día. Si en algún momento cae uno en pensamientos inadecuados, pensamientos subjetivos que no vienen al caso, regresa uno y hace la práctica. Ahora bien, uno tiene que aprender a vivir equilibradamente. Es obvio que en las actividades del diario vivir, en el trabajo, hay veces es necesario pensar para realizar algunas actividades de nuestro trabajo, de nuestros estudios, y ahí se usa el pensamiento, obviamente para organizarnos. Pero cuando no sea necesario, cuando sean pensamientos inertes, ahí es que hay que aplicar estas técnicas. ¿Ves? Entonces, lo interesante que resulta todo esto. Bueno, sin más que decirles, pues los invito a sumarse al canal y a que comencemos a compartir estas cosas tan interesantes de la conciencia, de la transmutación y de la muerte psicológica, como parte del esoterismo crístico. Nos vemos. Chao.